Muy buenos días, amadas hermanas. Bendiciones a cada una de ustedes. A esta hora, mis hermanas, esta hora hermosa, ¿verdad? Tempranito, las primicias. Vamos a estar hablando de este hermoso tema que se titula Elige el contentamiento en toda situación. Basado, mis hermanas, ahí en Filipenses 4, 11 y 12. Mis amadas hermanas, se dice que esta carta que el apóstol escribió es la carta del gozo, es la carta del contentamiento. Según el diccionario de la lengua española, contentamiento es estar contenta, satisfecha. Pero la Biblia, mis amadas hermanas, que es a la cual le vamos a poner, ¿verdad?, mayor atención, esta profundiza aún más en su verdadero significado, una satisfacción interior que no exige cambio en circunstancias externas. ¿Y quién mejor, mis amadas hermanas, para enseñarnos del contentamiento como lo es el apóstol Pablo? Contentamiento, mis hermanas, no está basado en nuestras circunstancias, ¿sí? Sino en la naturaleza inmutable de Dios. Cuanto más nosotras conocemos a Dios, cuanto más nosotras creemos en Dios, más confiadas vamos a estar en Él, ¿sí? Más confiada, hermanas, vamos a sentirnos en Él. El contentamiento, entonces, mis hermanas, es tranquilidad de espíritu. El contentamiento es paz interna, no depende de las circunstancias que podamos estar pasando. Contentamiento, hermana, es una confianza absoluta en que Dios siempre va a obrar para nuestro propio bien. El apóstol Pablo les decía, desea enseñarnos en esta preciosa mañana acerca de ese contentamiento que él experimentó en su vida. Saben ustedes, mis amadas hermanas, que cuando el apóstol Pablo escribía esta carta a sus hermanos amados allá en Filipo, él estaba al interior de una cárcel. Él estaba encerrado, mis amadas hermanas, hablando así físicamente, pero no espiritualmente. El apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de su ejemplo en esta mañana. Su circunstancia, lo que a él estaba pasando, no eran el motivo para que él pudiera estar triste. Al contrario, él estaba gozoso en esa cárcel. Él estaba lleno de gozo, él estaba lleno de paz interior, de tranquilidad. Su secreto, mis amadas hermanas, lo revela bien claro ahí en Filipenses 4, 11 al 12, donde él nos dice, no que hable porque tenga escasez, dijo el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire, él había aprendido, hermana. ¿Qué quiere decir? Que se aprende, se puede llegar a aprender a tener contentamiento. Sé vivir, dijo el apóstol Pablo, en pobreza y sé vivir en prosperidad también. En todo y en todo he aprendido, dice, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre y de tener abundancia como de sufrir necesidad. Grandes lecciones, mis amadas hermanas, para nosotras en esta preciosa mañana que el apóstol Pablo desea enseñarnos o desea que recordemos, mis hermanas, acerca del contentamiento. A través de estos dos versículos aprendemos, hermanas, aprendemos y reflexionamos a la vez que debemos elegir el estar contentas. El apóstol Pablo así lo hizo. ¿Cuándo? En toda situación. Primeramente, el contentamiento del apóstol Pablo, mis hermanas, no estaba basado en su apostolado o en que él, ¿verdad?, fue Pablo o era Pablo en ese momento, sino que estaba basado, estaba disponible en la confianza que él tenía en Cristo, ¿sí? El contentamiento del apóstol Pablo en medio de esa adversidad, ¿verdad? No estaba entonces enraizado en su propia identidad, sino en la de Cristo.
Pablo no era solamente un hombre, ¿verdad? De carácter tranquilo y por naturaleza contento, de ninguna manera. Su contentamiento, hermanas, provenía de una fuente externa a él, así como ese árbol, ¿verdad? Plantado junto al arroyo da fruto continuamente. El apóstol Pablo estaba plantado en Cristo. Así es que el apóstol Pablo nos desea enseñar en esta mañana, hermanas, a nosotras. Nosotras también debemos de estar contentas. Nuestro contentamiento debe estar enraizado en Cristo. Debemos estar plantadas, hermanas, junto a ese arroyo. ¿Para qué? Para dar esos frutos, no solamente en los días prósperos, en los días bonitos, sino también en los días de adversidad. Estas hermanas en realidad son buenas noticias para nosotras. Claro que sí, mis hermanas. ¿Saben por qué? Porque usted y yo, nosotras, sí, podemos aprender también. Podemos, hermanas, enraizarnos en ese recurso que ya tenemos disponible para nosotras, ¿sí? Y ese recurso es Cristo en nosotras, Cristo viviendo con nosotras y nos va a ayudar a soportar todas las circunstancias, mis hermanas, adversas y nos va a ayudar a dar fruto aún en la adversidad. Él nos da fuerzas, hermana, cuando nuestras fuerzas se han terminado. No sé si a ustedes ya les ha pasado, pero muchas veces la dificultad es tan grande que nos sentimos sin fuerzas ya. Pero es ahí cuando las fuerzas de Dios inician, hermanas. Es ahí cuando nosotras nos sorprendemos, cuando decimos, si yo estoy tan mal, pero de repente, hermana, cuando dejamos todo eso en las manos de nuestro Dios, todo lo que nos agobia, todo lo que nos hace sentir tan mal, empezamos a sentir ese consuelo, esas fuerzas que vienen de nuestro Dios. El apóstol Pablo lo había comprendido muy bien. Él sabía que su contentamiento no dependía de las circunstancias de las cuales él estaba pasando. Pablo le dice a los hermanos filipenses que su contentamiento no dependía ni de la abundancia ni de la miseria. Mis amadas hermanas, el contentamiento del apóstol Pablo no dependía de lo que él podría estar pasando o podría estar sintiendo en ese momento. Tal vez, hermanas, hoy estemos enfrentando circunstancias que hacen que la vida, ¿verdad?, parezca insoportable. A lo mejor usted, mi hermana, está sintiendo que ya no soporta más, que se siente muy mal, que ese problema que está pasando es muy difícil llevarlo adelante en su vida, que esa enfermedad, que ese dolor, esa tristeza que usted pueda estar sintiendo, hermanas, ya no lo soporta más. Mis amadas hermanas, el apóstol Pablo, si estuviera aquí con nosotras, nos entendería con mucha compasión, con mucha bondad. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo lo vivió, él conocía el sufrimiento, él sabía de lo que era el sufrimiento, hermanos. Nosotras ahí en 2 Corintios 11, 24 al 28, encontramos, ¿verdad? Todos esos sufrimientos del apóstol Pablo, algunos, ¿verdad? De los que quedaron escritos. Él sufrió muchos golpes, azotes, él sufrió naufragio, hermanos, en ese mar. Él sufrió hambres, él enfrentó peligros a manos de personas y en distintas circunstancias. Bueno, él estaba en una cárcel, lo que decíamos anteriormente en ese momento, y sin embargo, él siempre habla de gozo en esa carta que le manda a sus hermanos allá en Filipo. Mis amadas hermanas, solo Cristo puede alimentar nuestro contentamiento. Solo Cristo puede alimentar nuestro contentamiento en circunstancias difíciles. Él nos promete, hermana, y Él nos da fuerzas para el día de ahora. Claro que sí. No miremos el mañana, hermanas, miremos el hoy. Él puede darnos todo lo que necesitamos hoy. No podemos encontrar entonces el verdadero contentamiento en ningún regalo material o temporal aquí en esta tierra.
porque no fuimos creadas, hermanas, para encontrar deleite en estas cosas materiales aquí en este mundo. Incluso, hermanas, si tuviéramos todas las cosas buenas, ¿verdad? Aquí en esta tierra que Dios ha creado en este mundo, no podríamos sentirnos completamente contentas ni felices, porque todo nuestro gozo, toda nuestra felicidad descansa en el Dios que ha creado todas las cosas. Entonces, mis amadas hermanas, no olvidemos que el contentamiento se puede aprender. Es muy alentador, mis hermanas, saber eso, ¿verdad? Podemos aprender a estar contentas. ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que nosotras aprendimos algo? Aunque estemos, hermanas, ya con nuestros años, nosotras podemos seguir aprendiendo a estar contentas. Podemos aprender, hermanas, a estar con ese contentamiento que el apóstol Pablo nos quiere hablar, nos está hablando en esta mañana. Entonces, hermanas, ya para finalizar, nuestras circunstancias de hoy, ¿verdad? Son nuestro salón de clase para la satisfacción del mañana. Es posible entonces que no nos guste, ¿verdad? Lo que estamos pasando en este momento, pero recordemos, hermanas, que Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. Entonces, que Él nos fortalezca, que Él, hermanas, sea el centro de nosotras y sea cual sea nuestra situación, ¿verdad? Estemos contentas, felices, gozosas. Feliz día, hermanas. Gracias.